prepárense porque aquí está el fenómeno más grande de Puerto Rico y el mundo. Ellos son Menudo. ¿Viste algo, Marisa, de la serie? Sí, vi los primeros 5 y me quedé con ganas de ver todo. Muy Eso bien. es bueno, Eso. eso es bueno. Bueno, Eso. y miren cómo me vestí para ustedes, ¿eh? Me encanta. Menudo tú. Todo Vienes chentero. preparada, cuéntame, ¿qué quieres saber? Bueno, vamos a empezar con vos, Yamil, hablando un poco sobre cuando empieza tu personaje, justamente él habla de cuando la gente se relaja, que viaja a lugares, a playas, y que él solamente siempre está pensando en el estudio de grabación porque es un obsesivo del trabajo. ¿Cuánto de esta obsesión del trabajo de tu personaje llevaste de tu propia obsesión como artista? ¿Cómo te pasaste eso? No, yo soy más relajado, un poco. Mucho Bueno. más relajado. No, mira, ese concepto estuvo buenísimo. Sí. El director Javier Solar, desde que empecé a grabar la serie, me explicó que en las diferentes locaciones que íbamos a estar, él quería tener ese tiro de cámara. Y lo hicimos en México, en Puerto Rico. Y representa todo, o sea, representa lo que Edgardo Díaz creía, lo que él vivía. Menudo era su vida, su pasión, y lo dio todo. Entonces, como actor, de verdad, y estoy seguro que todos mis compañeros están de acuerdo, uno lo entrega todo. Cuando tienes la oportunidad de crear una historia, un personaje, y sobre todo basado en la vida real, es una responsabilidad muy grande. Y teniendo la fanaticada de Menudo en la espera, créeme que le puse mucho entusiasmo, mucha dedicación y fui muy exigente a la hora de pararme frente a una cámara. Sí, justamente lo que yo te iba a decir es lo que me gustó de tu personaje, es que tiene muchos matices, por ahí uno está más acostumbrado cuando un hecho real se pasa a la ficción o se ficcionaliza, uno está más acostumbrado a que sea más caricaturesco o más extremo, como que no tenga, o sea, totalmente bueno o totalmente malo. Y lo que me gustó mucho de cómo vos trabajaste es que trabaja los matices, o sea, uno nunca llega a entender si es bueno, es malo, es obsesivo, eso es lo que me gustó mucho sobre el trabajo, me parece que está muy equilibrado. Gracias. Y comparto eso con el escritor, que cuando me entregaron los libretos, yo me quedé atónito. O sea, yo pensaba que conocía parte de la historia de Menudo, viniendo de Puerto Rico, o sea, conocía a NDO, pero no, aprendí muchísimo. Y el concepto que tenía Javier Solar, el director, para darle vida al personaje, de verdad que fue un placer conectar creativamente con él. Y de verdad que Edgardo Díaz es una persona brillante, una persona que se lo vivió y enseñar esa vulnerabilidad era muy importante porque sabemos que los temas pues hablan de todo un poco y es importante que la gente pueda ver los altos y bajos del personaje. Mi pregunta es para Joseph, que vendría a ser, yo la siento como los ojos de la nueva generación viendo esta historia. ¿Cómo compusiste tu personaje para que justamente mire desde la extrañeza de un mundo que ya no existe, porque por más triste que nos resulte, ya no existe ese mundo, pero sin juzgarlo? Eso también es lo que me gustó mucho de tu personaje, que es inquisitiva, pero no juzga. Sí, totalmente. Josette y Julieta en eso tienen mucho en común, porque yo tampoco conocía mucho de Menudo. Para mí fue un trabajo de investigación, de la mano de lo que Julieta, el trabajo de investigación de Julieta, que era Edgardo, o es Edgardo. Entonces, sí, ella lo hace desde un lugar muy, muy puro, ¿no? Sí, lo llega de repente a enfrentar, pero desde su perspectiva, desde lo que ella pensaba, no desde de repente la información o lo que se dice del grupo, sino desde su perspectiva como una niña de 18 años. Entonces, bueno, eso fue súper bonito como para mí también, como actriz, toda esa búsqueda y todo ese descubrimiento. Sí, también lo que te decía, muy logrado, el lugar que posiblemente no es de las generaciones nuevas, de no juzgar todo el tiempo esto que ve, sino de tratar de entenderlo, que es lo que pasa con ese ida y vuelta entre los dos cuando él te empieza a explicar cómo era ese mundo, que hoy ya básicamente no está, y que ella trata de entenderlo para retratarlo. Claro, y que ella lo entiende desde una época que ya tampoco existe, porque para ella buscar música es darle un clic, buscar a su artista favorito es teclear, entonces para ella es como, ya va, o sea, ¿realmente esto fue real?
toda la parte de los cómics también, cuando se hicieron los cómics y los grabaron, a mí me da gracia también, o sea, es una cosa que pues no vivimos. Sí. Esta serie va a terminar siendo algo como pedagógico para las nuevas generaciones, para que vean cómo nos entreteníamos nosotros, los viejos, en ese momento. Totalmente. Para nada. Y ahora una pregunta para Rocío, que tiene que ver con tu personaje y que también tiene algo que oculta, por lo menos lo que vimos hasta ahora, lo que pude ver yo. ¿Cómo trabajaste con este secreto que siempre se siente tan latente, pero que vos tratás de cuidar a tu hija, pero con los reparos del caso de no llegar a decir qué es lo que realmente pasa? Bueno, en capítulos más adelante obviamente se va a saber qué es lo que pasó para el alivio de todos. Sí, claro, o sea, pues imagínate que mi personaje representa a todas las fans, ¿no? Y creo que no solamente les marcaba pues una época, a esta mujer le marcó la vida, con algo que pues todavía no podemos decir qué es, pero le marcó la vida, pero creo que no está alejado de la realidad eso, ¿me entiendes? O sea, creo que seguramente pasó algo similar, no estoy diciendo que con Menudo, porque es ficticio, pero seguramente pasó muchas veces con muchos grupos de cualquier parte del mundo, o sea, no es algo que no sucedía. O sea, seguramente sucedió con Menudo, no sé, no nos consta. Claro, pero el fan de los 80 le ponía el cuerpo al fanatismo, era distinto a la virtualidad de ahora. La carne en el asador, o sea... ese fue el secreto del éxito de Menudo, y Edgardo supo sacarle provecho a ese secreto. Yo creo que él descubrió esa fórmula y dijo, bueno, por aquí me voy y vámonos con todo. Claro, y una de las cosas que también más me gustaba de Edgardo es esta posibilidad de la lectura en frío de las situaciones, o sea, de no quedarse con lo que ya tenía el grupo, de decir, bueno, pero tenemos que competir en otros mercados, tenemos que salir a otros lugares. Eso me parece que también es una gran característica de una mente abierta y de saber leer los momentos. Es una búsqueda constante, tanto de qué es lo nuevo, qué es lo próximo que va a pegar, pero también en el caso de Edgardo, el éxito. Entonces, en mi caso, yo me identifico porque pues soy de Puerto Rico y para la carrera que estoy llevando he tenido que moverme tanto a México, a Nueva York, a Los Ángeles. Y entonces es una búsqueda constante de cómo tú puedes conseguir tu objetivo. Y sí, o sea, muy, muy agradecido de la oportunidad que tuve de ir a México por primera vez a trabajar y de compartir con gente, o sea, de talento increíble como Rocío, José. Tenemos un cast increíble de niños que en su mayoría son de Puerto Rico, pasaron el proceso de prepararse en la isla y ya luego se trasladaron a México con su acting coach, con su coreógrafo, con su tutor, y nos vivimos este proyecto a plenitud y le dimos el corazón completo. Y acá yo les hago una pregunta a los tres, el que me quiera contestar. Al momento de leer el guión, ¿ustedes se encontraron con muchas cosas que no sabían de esa época, que habían pasado, porque no todos teníamos acceso a toda la información? ¿Qué fue lo que más les sorprendió cuando se encontraron con estas situaciones que se suponían que todos conocíamos, pero que no eran así? Bueno, a mí de entrada, el que lo cambiara como hasta con esta frialdad, pero tenía que ser así. Sí. O sea, yo creo que si se hubiera tocado el corazón, no hubiera sido el éxito que hubiera sido, ¿no? Ya hablando así ya. Claro. O sea, era tan frío que pues sí, los niños se afectaban, pero después era ya sé que me toca a mí también. O sea, sí, es como que estaba clara las reglas del juego. Sí, como que los primeros... Otra inteligente decisión por parte de Edgardo. Claro, Exacto. Los niños acabaron Nefty, ¿cómo se llama el primero? Nefty. Seguramente ha de haber ido al psicólogo, era el primero. Nefty. Sí, terrible. Yo creo que los otros ya sabían que entraban al grupo, sabiendo que la vida en Menudo era de 2-3 años máximo. Corta, rogando que no les cambie la voz. Y eso me sorprendió mucho, dije, wow, la frialdad del tipo, pero después empaticé con él y dije, claro, o sea, no hubiera podido ser. Claro, yo creo que al principio, como él estaba en una banda que los niños eran parte de su familia, pues el proceso, incluso aunque fue frío, porque era siempre tipo negocio, pues fue un poquito más, estaba un poquito más consciente. Al leer los libretos y ver esa dinámica, que también estoy de acuerdo con Rocío, a mí me tomó por sorpresa. Yo sí sabía que habían varios integrantes, pero no sabía que eran tantos.
Y ya luego se volvió a ver una cosa, bueno, te vas tú, llegó el otro, entra y era wow. O sea, ¿cómo? Pobres niños. Y ahora que lo tenemos a nuestro Joselo ahí. Así volvió. Sí, quería también hacerte una pregunta de cómo vos trabajaste desde tu conocimiento de la actualidad de la industria, como artista, como músico, cómo trabajaste con esa época que era totalmente distinta como es ahora. Yo estuve en una boy band casualmente en Cuba y a mí me tocó un poquito de esa época que todavía no había el Spotify, o sea, fue 2012, todavía no existía bien lo del Spotify, sobre todo en Cuba. Lo de las redes sociales era como algo efímero, era algo que estaba empezando. Entonces a mí sí me tocó eso de las cartas de los fans, de que los fans solo te vieran en los conciertos, de que te hicieran guardia afuera de tu casa cuando sabían dónde vivía, el teléfono no paraba de sonar en la casa llamando. Pero fue lindo para mí ver cómo era antes, o sea, cómo era mucho antes a mí. Y sobre todo, o sea, yo me identifiqué mucho en el tema de que yo fui la primera boy band de mi país, pero estaba viviendo ahora lo que fue la primera boy band de América Latina. O sea, tuvo otra connotación y entonces me sentí muy orgulloso, me sentí muy honrado y sobre todo me sentí feliz, una satisfacción personal de poder conocer. O sea, el conocimiento es lo único que nos sobra en esta vida y tuve la oportunidad de conocer mucho con esa historia de Menudo. Saber cuáles fueron los inconvenientes o los desafíos que te generó justamente esta serie que trata de retratar un tiempo bastante distinto al que estamos viviendo, sobre todo en la producción de contenidos, tanto audiovisuales como discográficos, y quería saber cuáles fueron los desafíos que te generó. Bueno, esta serie es sumamente retadora en todos los sentidos. Cabe mencionar que Mary también es productora y también estuvo viviendo las mismas inclemencias que nos tocó, entonces lo vivimos juntos, pero básicamente el retratar una época ya es difícil. Cualquier historia que sea de época te requiere mucho más trabajo de investigación, de creación. Y on set, la creación de los espacios, del vestuario, del maquillaje, del peinado, en fin, es ya de por sí difícil en sí mismo. Ahora agrégale que estamos representando a una de las bandas más famosas de la historia de la música. Tremendo. Y que tiene caras muy específicas y que tiene una forma de vestir, de bailar, de ser muy específica que muchísimas personas conocen. Entonces, no solamente era retratar una época, sino además ser fiel a la personalidad de una banda que marcó un antes y después en el mundo musical. Son la primera boy band. Entonces, el reto era enorme, ¿no? Vamos, y el riesgo a la crítica era gigantesco. Entonces, teníamos que hacer nuestro trabajo con mucha dedicación y con mucha concentración. Además, hacer una serie que involucra la producción en dos países distintos, estoy hablando en México y Puerto Rico, que es donde hicimos la producción física de la serie, con un cast también multinacional que incluye varios países, pero en particular, sobre todo Puerto Rico y México, donde teníamos distintos acentos, donde fuimos muy conscientes de que queríamos respetar el acento original puertorriqueño de los miembros de la banda, del creador de la banda y de muchos personajes principales en sus acentos locales, como debía ser la historia, no en un español neutral que no existe, sino siendo honestos y siendo fieles a la historia. Y además, ya por último, para no contarte tantas historias, porque hay todos los retos del mundo, donde tuvimos la suerte de terminar la producción a finales de 2019 y los primeros 5 meses del 2020 estaban destinados a la postproducción, la cual se vio seriamente afectada por la pandemia. Entonces, el trabajar una postproducción en dos países fue complicada por ser en dos países, pero agrégale una situación de pandemia. Si recuerdo bien, tuvimos un terremoto además en Puerto Rico, y un huracán, las combinaciones fueron sumamente retadoras, pero quiero agregar que gracias al profesionalismo de los equipos de todas las etapas, pero en particular la de postproducción, que salieron adelante con todo esto en contra, entregando a tiempo y en forma para estrenar finalmente el 9 de octubre a través de Amazon Prime Video en muchas partes del mundo. Particularmente arrancamos en Latinoamérica y España, pero se verá en más lugares a lo largo del resto del año.
y del año que entra. Así es que pues estamos muy, muy contentos de estrenar, y los retos fueron enormes, por no decir el reto de hacer la historia, ¿verdad, Mary? El tema de los fans, de las fans femeninas y cómo se manejó, ustedes trabajaron con Club de Fans, porque para la gente más joven, los fans de la época de los 80 es un fandom totalmente diferente a los que son los fans ahora, que son más virtuales y es distinto el contacto con el artista. Sí, bueno, no directamente, bueno, ya en la parte de producción no trabajamos con Club de Fans directamente, creamos a los Club de Fans, y lo que hicimos fue representar, de acuerdo a la investigación audiovisual que hicimos, porque se revisaron cantidad de videos, fotografías, periódicos y demás, y entonces lo que hicimos fue retratar ese visual y esa sensación de las fans de la época, de ahí la subtrama de ficción, esos personajes son ficticios de los fans. Pero lo que te puedo decir también es que creamos nuevos fans. Sí. Es impresionante que a lo largo de la grabación del show, de lo que es la serie, representamos pues varios conciertos. Entonces hicimos varios pedazos de concierto a lo largo de la grabación, y teníamos una cantidad de extras muy grande, entre las que estaban las fans. Y ese grupo de fans, que a lo mejor eran, no sé, yo no te puedo dar un número preciso, pero a lo mejor eran 50 chicas, 50 damitas nuevas fans, entre 12, 15, 16, 18 años, terminaron siendo fans de los actores que representaban a Menudo. Entonces tomaban fotos con ellos, cantaban las canciones, les pedían autógrafos en la vida real, no como acción de una escena. No, una vez que terminábamos la escena, los muchachos bajaban del escenario y las fans se les iban encima, en la vida real. Entonces, lo que se viene cuando se estrene. Exacto. Entonces, imagínate lo que viene, ¿no? Imagínate, creo que hicimos un buen trabajo retratando a los fans, porque al final creamos nuevos fans, y eso eso va a pasar. Yo viéndolo con los capítulos que vi sentí eso. Y ahora sí la pregunta antes de que nos vayamos a Mari, justamente quería hablar de eso, de si vos también en tu infancia, adolescencia, fuiste parte de estos fandom que eran tan distintos con el paso del tiempo, y si esa experiencia tuya o de alguna amiga, de alguien, sirvió para generar este retrato de época que está muy bien logrado. Tengo que confesar que yo soy un poco más, ¿cómo se llama? Mi perfil es un poco más arriba, más alto, soy más vieja que todos ustedes, puedo ser mamá de todos, así que no me tocó, no me tocó Menudo. Cuando yo escuchaba otro tipo de música, y luego cuando me toca Menudo yo tendría ya 18, 19 años, eran muy los del comienzo, eran muy chiquiticos para mí, en realidad. Pero fue maravilloso esa experiencia, porque era descubrir, yo sabía obvio quién era Menudo, los conocía por la referencia, mis primas o las personas en mi familia menores, pues sí gustaban y seguían, pero yo no, porque no era mi target. Pero entonces fue maravilloso, porque descubrí a una historia pero extraordinaria. Entonces no venía con mucha influencia a la hora de presentarla y de querer contarla, ¿no? Sino la propia experiencia, el descubrimiento, que espero sea también el descubrimiento de miles de fans ahora, cuando las madres de las fans que son ahora mamás de niñas, adolescentes, pues puedan presentar esta historia a sus hijos, pues creo que les va a gustar tanto como me gustó a mí el descubrir quién fue Menudo. Los cantantes de hoy recurren y utilizan mucho los social media y Instagram y todo eso para generar bulla y para generar interés y todo. En esa época era muy distinto, la situación era completamente distinta, y el lograr ser una estrella en ese momento llevaba un esfuerzo pero sobrenatural, en realidad, mucho más fuerte, creo yo, que el esfuerzo de hoy en día, ¿no? Sí, totalmente. Y estos chicos de Menudo lo lograron, así que... Si me definen en una palabra la serie, lo que les generó a ustedes ser parte de esta serie, así cada uno deja su propia conclusión. Nostalgia. Bueno, no, la voy a cambiar. Recuerdo. Ay, a mí emoción. Un sueño hecho realidad. Un aprendizaje. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a todos, y sinceramente los felicito, porque va a ser un éxito. Me gustó muchísimo. Gracias, Marisa. Gracias por el excelente trabajo de todos. Tu increíble entrevista, de verdad. Muchísimas gracias. Tu look y tu entrevista. Sí. Muchas gracias. Gracias. Quiero ver más capítulos, así sé cómo termina todo. Octubre 9 por Amazon Prime Video. Que suena una de sus canciones. Súbete a mi motor.